no ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Ese espíritu valiente existe. Hay otros, yo entre ellos, puesto que le invito a venir aquí. Se llama José Díaz Herrera, es periodista de investigación de larga data y acaba de publicar a contrapelo, a contracorriente, este libro de relojería con explosión inmediata que lleva el sello de Planeta. El varón castrado, verdades y mentiras de la violencia doméstica en España. Nos acompañan también, van a navegar con nosotros a ser posible sin naufragios de mayor cuantía, un juez, Víctor Rivas Carreras, cabeza visible del juzgado número 2 de Toledo y especialista en derecho penal, un médico neurólogo allí en el extremo del Hospital Universitario de Madrid, el doctor Antonio Luengo, presidente de la asociación RENUCA para el estudio del abuso y del maltrato y autor de numerosos estudios sobre el maltrato infantil, y en la otra esquina un psicólogo, José Manuel Aguilar Cuenca, clínico forense, fundador del CPE o Centro de Psicología y Evaluación y autor de libros como estos dos. SAP, Síndrome de Alienación Parental, hijos manipulados por un cónyuge para odiar al otro, y Con mamá y con papá. El autor de SAP nos trae el libro de la custodia compartida. Los dos libros llevan el sello editorial de Almuzara. Como ven, no contamos con la presencia de todólogos, de esos que se creen con derecho a opinar sobre cualquier cosa, sino de especialistas. Gracias por serlo. Y se darán ustedes cuenta de que aquí faltan mujeres. Para un tema como el que vamos a afrontar, evidentemente era necesaria la presencia femenina. La verdad es que estos son los imprevistos del periodismo. Me ha sucedido esta misma mañana y anoche, lo digo por el día de grabación, no por el día de emisión, naturalmente, ha sucedido que las dos mujeres feministas previstas para intervenir aquí, y me estoy refiriendo a Empar Pineda, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español y directora de la colección Hablan las Mujeres de la editorial Talasa, y Cristina del Valle, embajadora de la ONU para la campaña Objetivos del Milenio, también feminista confesa y presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, iban a venir y en el último momento no han podido hacerlo. Cristina del Valle me llamó anoche y para decirme que un gravísimo problema familiar la obligaba a ausentarse de Madrid, y Empar Pineda esta misma mañana, 10 minutos antes de agarrar un taxi para venir a Telemadrid, me han llamado también diciéndome que padecía una gastroenteritis. Bien, la verdad es que esto es una situación de urgencia a la que sobre la marcha pues he tenido que enfrentarme, y entonces lo que he decidido, con la anuencia de las 4 personas presentes en estos momentos en el estudio, es grabar con ellos únicamente 45 minutos aproximadamente de los 70 que suelen durar las Noches Blancas, y en fecha lo más próxima posible haré una segunda grabación, un segundo episodio de esta aventura en la cual vendrán, espero, confío en que no sea una ausencia diplomática, Empar Pineda y Cristina del Valle. Les pasaré el vídeo de lo que aquí hoy se haya dicho, y vendrá también José Díaz Herrera, autor del libro El varón castrado, que es el que hoy nos convoca. Pepe, pregunta sobre tu libro. Ruego a los contertulios presentes que tomen nota de sus respuestas y las comenten, ya sea para coincidir, ya para disentir, ya para ampliarlas y matizarlas en la segunda parte de la conversación. Pepe, ¿debo darme en la España de hoy por castrado? Sí, en el actual sistema judicial imperante eres una persona que con una sola llamada telefónica de una mujer con la que hayas tenido una relación sentimental hace 25 años es motivo suficiente para que se presente la policía en tu casa, te detenga, si es un viernes estés hasta el lunes en un calabozo, te tomen las huellas digitales, pases a un archivo de maltratadores y el lunes te juzgue uno de los 5 juzgados de violencia de género de Plaza de Castilla. Oye, Pepe, por el amor de Dios no des ideas, porque yo estoy en mi 7ª relación conyugal. He tenido una intensa vida sentimental, pero a los 25 años no prescriben los delitos, señor juez. Sí prescriben, o sea que tendrá que ser en los últimos 5 años, me imagino, o algo así. ¿Cuándo prescriben este tipo de delitos? Es que los sentimientos es lo que no prescribe, según la ley. El delito sí, pero el sentimiento se puede mantener latente.
Yo esto lo he discutido con muchísimas jueces, sobre todo feministas, y me han dicho, pues si yo me encontrase ante ese dilema de una mujer que denuncia a un señor porque se ha encontrado con él en una discoteca y la ha insultado, y ella me demuestra que 25 años antes en la universidad era su novia, probablemente me veré obligado a aplicarle la ley de violencia de género. Eso me lo han dicho juezas. Bueno, insisto, ¿y la prescripción? ¿Un juez está obligado a aplicar la prescripción? La prescripción sí, claro, es obligado a aplicarla, pero estamos hablando de la relación. Hubo una relación. Ahora hay que actualizar, naturalmente, el maltrato. El maltrato no podemos considerar un maltrato que ha ocurrido hace 30 años, pero sí posiblemente esa relación. Es un tema discutible. Pepe, ¿cómo ha sido el proceso de investigación? ¿Cuánto ha durado? ¿A dónde te ha llevado? ¿Qué fuentes has consultado? Bueno, yo empecé hace aproximadamente un año. Empecé tras encontrarme con un abogado, curiosamente del Partido Popular, a quien le habían quitado sus 2 hijos y le habían puesto una pensión compensatoria de 1,5 millones de pesetas. Me pareció un auténtico disparate. Él tenía un despacho de abogados y su sueldo era de 750.000 pesetas. En los juzgados de Plaza de Castilla le ponen una pensión del doble y este hombre está completamente amargado. Me presenta a un abogado del Estado que ha pasado 1 semana o 2 semanas en la cárcel, abogado del Estado del Tribunal Supremo, por una riña mínima con su mujer. Y entonces me encuentro con que el hombre, por el hecho de serlo, como dice la ley de violencia de género, se encuentra en una situación de inferioridad con respecto a la mujer en todo el sistema legislativo español. Tú das aquí cifras, estadísticas, números, datos verdaderamente abrumadores, estremecedores. ¿Son todos ellos veraces? ¿Los has verificado? Bueno, los datos siempre están manipulados por una parte y por la otra. Yo he cogido los datos del Ministerio del Interior porque me parecen los más serios. Sin embargo, evidentemente los datos del Observatorio de Violencia de Género están completa y terriblemente manipulados. La portavoz, la señora Comas, un mes antes de ponerse en vigor la ley, decía que no había habido ninguna muerte de hombres. Automáticamente salieron las asociaciones de hombres y presentaron una lista de 20 y pico hombres que habían sido asesinados en los 6 meses del año 2004 por sus parejas. Evidentemente, eso está clarísimo, que los datos se están manipulando. Bueno, seguramente entre todos los datos que manejas, precisamente a mí el que más me ha llamado la atención es el relativo a los hombres asesinados, porque tú dices que en los últimos años el 40% de los asesinatos derivados de violencia de género han sido varones y no mujeres. El 60% de las asesinadas eran mujeres y el 40% eran hombres. Esas son estadísticas más o menos aproximadas. Son las cifras que se manejan en todo el ámbito europeo y mundial, en Estados Unidos, en Canadá y en España, y en Francia, en Italia y en España. Prácticamente son las cifras oficiales. No exactamente todos los años es el 60 y el 40. Ya, por supuesto. Evidentemente, la llegada de una población externa como es los emigrantes de España, con una cultura completamente diferente, ha disparado mucho los malos tratos a las mujeres y las muertes de las mujeres. La decana de los juzgados de Barcelona, María Sanauja, habla de un 40%, es decir, en el momento en que el 7 o el 8% de la población comete entre el 30 y el 40% de los delitos de malos tratos, se dispara para arriba la cifra de los malos tratos del hombre hacia la mujer. Sin embargo, en los años anteriores a esta invasión de migración que hemos tenido, pues morían 40, 50 mujeres y 30, 40 hombres aproximadamente. Tú también hablas de lo que literalmente calificas de farsa orquestada por los medios de comunicación de masas y especialmente por la telebasura para transmitir una imagen distinta a la real. Sí, claro. Los hechos es que en España se empieza a tipificar como delito los malos tratos en el Código Penal de 1989 y a partir de entonces se empiezan a adoptar cada vez más medidas para ir ampliando el círculo de los malos tratos y de todo lo que es la violencia dentro de la pareja. En un momento en que España tiene un exceso de medidas punitivas sobre los malos tratos, se produce dentro de la opinión pública una especie de orquesta de
numerosos medios de comunicación diciendo que los malos tratos están aumentando, que son muy superiores. Eso es completamente falso. España es el cuarto país por abajo en la escala de malos tratos. Después de Irlanda, Holanda, Islandia Polonia, me parece. y Polonia, está España con un 2,44. Tenemos países como los países nórdicos con el 10 y pico por millón, o Inglaterra, o Italia, o Alemania. Vamos, siendo el país, lo cual es un contrasentido, siendo el país donde hay menos tratos del hombre hacia la mujer, se ha producido un endurecimiento paulatino y terrorífico de las medidas punitivas, obviando otras que para mí son más importantes y más esenciales, como por ejemplo la mediación familiar. Yo creo que antes de llevar el asunto a don Víctor Rivas para que lo ausculte, habría que llevarlo a un psicólogo, a un psiquiatra o a un mediador familiar. Y cuando los distintos sistemas que ha arbitrado la sociedad o que había arbitrado la sociedad hasta ahora para resolver estos asuntos no funcionen, habría que echar mano del Código Penal. Lo que me parece una locura es tirar del Código Penal para condenar como delito a un señor que se pelea por una botella de agua con una señora en la cama, por un señor que se pelea por una señora por un partido de fútbol. Juicio que yo vi precisamente en el Juzgado Penal 2 de Toledo. O porque, por favor, por ejemplo, le manda un SMS a su señora en el día de su cumpleaños. Sí, evidentemente. Que pone literalmente y bajo acta notarial, felicidades, exclusivamente. Bueno, tú precisamente hablas de esa criminalización de conductas, de faltas leves que siempre se han resuelto en el seno del hogar y que ahora en cambio se judicializan. Se judicializan y se convierten en delitos. Tienes que decir cosas al respecto y seguramente también nuestro juez, ¿no? Hoy en día ya es que los problemas ya vamos al juez para resolverlos. Nuestros problemas emocionales vamos a que nos los resuelva una institución. Entonces, a partir de ahí, lo único que surge es la expresión de las emociones, precisamente las más negativas o las más bajas dentro del ser humano, como puede ser la rabia, la frustración, que no es el lugar donde tenemos que resolverlas. Sí. Yo quería decir que, porque aquí se ha hablado del sistema judicial, yo quiero decir que el juez puede hacer poca cosa, porque el juez ya desde el recelo que había sobre los jueces del antiguo régimen, evidentemente el juez se convirtió, como se dice en el espíritu de las leyes, en la boca de la ley. El juez lo único que tiene que hacer es aplicar la ley. Entonces, claro, por otra parte, al juez se le pide muchas cosas, se le presiona por todas partes. Hay quien dice, el juez tiene que aplicar la ley. El juez, por ejemplo, no puede tener una objeción de conciencia, el juez que se niega o entiende que su conciencia le impide casar a una pareja de homosexuales. Dice, alto, eso no puede ser. No cabe objeción de conciencia porque el juez tiene que cumplir la ley. Por otra parte, se presiona también al juez, en el sentido de decir, pedimos del juez un compromiso, por ejemplo, que se comprometa con el proceso de paz. ¿Qué quiere decir eso? Entonces aquí el juez tiene que estar sometido a la ley, aparte del proceso de paz, mal llamado proceso de paz, en la medida que el paz supone que hay una guerra, y entonces pues tiene que razón la ETA si hay una guerra, y tiene razón también el señor Amedo en su último libro, Historia de una conspiración. Yo no creo que sea una guerra. Pero quiero decir que el juez está muy limitado, porque aunque se le pide a veces, según los intereses de cada momento, que se comprometa sobre unas leyes futuras o sobre una determinada interpretación de la ley o sobre algo que va a ocurrir en detrimento del derecho vigente. Tú, por ejemplo, has tenido en tus manos casos relacionados. Entonces digo, ¿qué puede hacer el juez ante un caso, como por ejemplo, contra una ley que obviamente es opinable, pero que yo entiendo porque lo he demostrado, porque el juez tiene que plantear una cuestión de inconstitucionalidad cuando tiene que aplicar una ley que él cree que va contra la Constitución. Entonces, ¿qué puede hacer el juez? Pues el juez puede hacer eso. Ante una ley como esta, que entendemos que castiga, no el que se castigue, porque se ha dicho, bueno, hay una serie de leyes, ha habido una serie de reformas, hay que castigar el maltrato, pero tal vez desproporcionadamente, tal vez con penas excesivas, se ha pasado de faltas a delitos. Pero el gran problema viene con la ley integral, la ley última, porque castiga diferentemente el maltrato porque se sufre el hombre del maltrato que sufre la mujer. Esto habría que explicarlo. Esto es decir, por ejemplo, una coacción, una amenaza, si la hace el marido o el marido, pareja, cónyuge o asimilado, asimilado a la mujer, eso es un delito. Pero si esa amenaza le dice, te voy a matar,
esto, si lo hace el hombre, es un delito. Y es el mismo hecho. Y eso donde más repugna es en el caso... La llamada discriminación positiva, exactamente, ¿no? Y donde más repugna es en el caso de las agresiones mutuas, donde uno le tira la plancha, el otro tal, y entonces a uno se le castiga por un delito, al varón, y a la mujer se le castiga por una falta. ¿Qué puede hacer el juez ante eso? Porque aquí se habla del juez, bueno, pero el juez lo que puede hacer es, como hemos hecho algunos, bastantes, es plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Sí, hay una juez de Murcia, ¿no? La primera fue una juez de Murcia, luego hubo en Canarias, luego creo que ya vine yo, no lo sé, un tercero o cuarto. Y el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite. Ha admitido a trámite. Denuncias, lo que pasa es que, claro, el Tribunal Constitucional es un poco, tiene mucho trabajo. Y naturalmente, pues se plantean esas situaciones con órdenes de alejamiento y demás, que están a la espera de lo que pueda ocurrir. De forma que cuando dictemos la sentencia, en el caso, la sentencia que sea, con la ley declarada constitucional o con el Código Común, digamos, en la normativa común, pues a lo mejor ese señor pues le condenamos a una orden de alejamiento de 2 años y a lo mejor ya ha cumplido 3. Señor juez, con mucha brevedad, casi como si usted fuera el acusado. Entonces el juez solo puede. Le iba a hacer una pregunta. Sí, dígame. ¿Tú has tenido dime. algún caso de este tipo? ¿Has tenido que emitir sentencia en algún caso de este tipo? Sí, claro. ¿Y has recibido presiones? No. Lo que pasa es que yo te digo, no la he dictado la sentencia, porque yo he elevado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. La cuestión de constitucionalidad no solamente es un derecho, es una posibilidad que tiene el juez, ni un derecho, sino que es una obligación. Cuando el juez entiende que para resolver el caso, por ejemplo, tiene que condenar a un varón que ha dado un empujón a una señora, con una pena más grave que si es el empujón se lo ha dado la señora a él, o tiene que condenar por delito según la nueva ley que tiene que aplicar, porque el juez tiene que aplicar la ley, lo hemos dicho inicialmente. Si se encuentra con que tiene que condenar según esa ley como delito lo que hasta ahora era una falta, este juez cuestiona esta ley. Suspende el plazo para dictar sentencia y plantea al Tribunal Constitucional que diga si esta ley es constitucional o no. Por eso que yo, salvo los casos de absolución, claro, otra de las salidas que tiene el juez es la de que se tiende a absolver, porque ante esa desproporción también es humano que muchos jueces que no han planteado la Constitución Constitucional, pues en la mínima... Sí, pero entonces ante esa absolución suele armarse una marimorena mediática, ¿no? Naturalmente. Claro, es el peligro que eso supone, porque... A mí me alegra que él no haya sufrido presiones, pero yo he tenido que entrar con el juez, el perito insaculado, el profesional, que tiene que informar en el juzgado con el juez a través del garaje para ir a tribunales. Por debajo, para evitar la manifestación de la puerta, las increpaciones, las amenazas, las expresiones, y decirnos la Guardia Civil, que suele ser la que protege en estos casos las sedes judiciales, es decir, sería más aconsejable. Entonces, ¿en qué estado de derecho me encuentro yo? Yo solo quería puntualizar unos datos que decía él antes, el tema de muertes de hombres y mujeres. Los datos españoles que manejamos están en torno a los internacionales, es decir, 60-65% son mujeres, 40-35% son hombres. Bueno, tú también, sí, ibas a decir algo. No, yo, perdone, que primero me voy a presentar brevemente para no... Ya te he presentado yo. Ya. José Manuel Aguilar Cuenca, Por supuesto. Pero quería decir, es que nosotros somos un grupo de profesionales diversos, en este caso yo soy médico, hay otros médicos, pero un grupo diverso que se formó como hace unos 11 años, encontrándonos de diferentes puntos, habiendo bebido todos en fuentes parecidas, y decidimos aunar las fuerzas para tratar esto. Nosotros somos lo más independiente que puede ser un ser humano, no recibimos un duro ni un euro de nadie, no tenemos ninguna adscripción política y nos dedicamos a estudiar este tipo de cosas. Hemos estudiado y hemos intervenido en este tipo de cosas en las que José Díaz Herrera ha hecho el libro, y hemos intervenido y trabajamos en cosas como el abuso escolar, el maltrato escolar, el abuso de mayores y otras cosas. Quiero decir por eso. Yo, dicho esto y sin eso, yo quería decirle al señor juez, con todo mi respeto, le felicito por haber usted presentado esa cuestión, pero a mí me parece que la generalidad de los jueces no hacen lo que usted. Yo creo que no. Bueno, yo lo que ya he dicho,
que una de las salidas, que no es una salida, es un... porque hay jueces que yo he hablado con ellos, dicen, bueno, pero dan otras interpretaciones. Entonces, por ejemplo, el caso que yo apuntaba de que se pegan mutuamente, pues entienden que aquí no hay ese espíritu que dice el artículo 1 de la ley, que sostiene pues, que la violencia de género supone una manifestación evidente de la dominación y del poderío de los hombres sobre las mujeres. Entonces hay jueces que dicen, bueno, cuando se pegan mutuamente, aquí actúan como iguales. Actúan como tal. No hay, precisamente la consideras como un buen púgil, como tú. Entonces, aquí no cabe sino aplicar no la ley esa, sino como si no fuera la misma pena. ¿Son distintas las sentencias según entonces, que hay el varias juez sea salidas. hombre o sea mujer? Yo no lo sé, yo no he estudiado eso, pero perdone que le... Bueno, yo tengo muchas Yo creo que la mujeres, mayoría de las mujeres están en la línea de don Víctor Rivas. yo tengo muchas abogadas. La mayoría de los autos al Constitucional, para no condenar al hombre a penas más graves que a las mujeres, las han elevado juezas y no jueces. También es cierto que la Víctor judicatura es es femenina. una de las excepciones dentro de los varones. Además, Y había las abogadas en los juicios, las abogadas del supuesto maltratador, muchas veces, casi siempre son mujeres, que los defienden a capa y espada, y siempre empiezan, claro, disculpándose de que ellas, pues naturalmente, Claro, pues, son partidarios de que... Eso le iba a contestar yo. Mire, yo he venido porque pensé que me habían dicho que había habido, o que iban a venir esas contertulias que pues, no han podido venir, y yo traía parte de la documentación que nosotros trabajamos y referenciada absolutamente toda. Y yo quería hacer una pequeña referencia, dirigiéndome al señor juez, de que los orígenes de la violencia son importantes en estas cosas. Y yo le traía aquí un artículo que nos dio la oportunidad de difundir y traducir a nuestra asociación la autora, que se llama Erin Pizzi, que para el que no lo conozca, supongo que si hubieran estado aquí las contertulias la conocerían perfectamente, fue la primera mujer en el mundo que fundó un refugio para mujeres maltratadas que se llama Erin Pizzi, que vive en Londres, es una señora anciana, encantadora, y que sus artículos están ahí donde cualquiera pueda buscarlos y los encuentra, lo mismo que los hemos encontrado nosotros. ¿Y qué sostiene? Esta mujer sostiene que la violencia, después de sus estudios, después de haber escrito ella el primer libro que se publicó en el mundo sobre violencia, que se llamaba Grita bajito para que los vecinos no te oigan, pues en los estudios y con los datos de su refugio, hecho durante más de 15 años en los suburbios de Londres, concluye que hay mujeres violentas. Sí, dice exactamente que las primeras 100 mujeres que estudió ella, 70 eran más violentas que sus maridos a los que habían denunciado. De hecho, reconoce que en la violencia en las mujeres, en muchos casos, muy superiores que en el hombre. Bueno, en cualquier caso parece ser, al menos es lo que tú, Pepe, sostienes en tu libro, que la famosa ley de violencia de género ha conseguido el efecto contrario. Han aumentado tanto los asesinatos de hombres como los asesinatos de mujeres. Y además dices que la responsabilidad de esa ley y de esos efectos es una responsabilidad compartida por el PP y por el Partido Socialista Obrero Español. Sí, claro, evidentemente la ley de violencia de género es una ley feminista, fueron las feministas quienes le hicieron una primera propuesta. Determinado en el año feminismo, vamos a hacer... del feminismo radical, digamos, el feminismo carcelario. Fue este feminismo el que le hace una propuesta en el año 2000 al Partido Popular, a Ángel Acebes como ministro de Justicia concretamente, de llevar a cabo esta ley. El PP no lo acepta. Sin embargo, va introduciendo una serie de reformas en el sistema penal español, entre ellos la orden de alejamiento, se aceleran los juicios rápidos, que lleva a que no solo esté cuestionado en el Tribunal Constitucional la ley de violencia de género, sino todas las leyes anteriores que puso en marcha en el año 2003 el Partido Popular. De hecho, la Audiencia Provincial de Valladolid tiene un recurso contra las leyes del PP del año 2003. Pero es que en el 2004 el PSOE da una vuelta de tuerca a la ley y es cuando ya instaura juzgados especiales para juzgar estos delitos, se mezclan la parte civil con la parte penal, un señor entra en un juzgado y a los 10 minutos sale sin casa, sin mujer, sin hijos,
y sin nada no tiene, si ha ido una sentencia de conformidad, no tiene la posibilidad de recurrir a una segunda instancia, como permiten los tribunales españoles, donde la doble instancia es el principio que inspira nuestro sistema jurídico. Todo eso, todas esas barreras y posibilidades legales que tiene el hombre de defenderse se han suprimido para dar una primacía a la mujer. No solo en los juzgados, al parecer, sucede eso. Comienza ya esa crucifixión en las comisarías, vienes a decir tú. Sí. Citas casos concretos. Sí, evidentemente. Algunos de ellos muy llamativos. El hecho más duro es que esta ley ata de pies y manos a jueces y a fiscales. A fiscales, y a policías. Lo ata porque es una ley que no permite graduar las penas en el caso de los jueces, sino que por obligación hay que poner esta sentencia porque lo ha dicho el Parlamento, lo ha dicho el legislador. El juez no tiene posibilidad de graduar la sentencia de acuerdo con los hechos que él ha apreciado en la vista oral, pero es que la policía tiene que actuar automáticamente. Yo cuento en el libro concretamente casos muy graves. Por ejemplo, una señora que se ha dejado de tomar un medicamento y tiene un problema mental, el marido llama para que venga la policía a llevarla a un centro mental para que la obliguen a tomar la medicación y vuelva a su estado normal de conciencia, y automáticamente, como la ley dice que el varón es el responsable, se llevan al marido. Una chica bajo el síndrome de dependencia de las drogas saca un cuchillo para amenazar a su mujer, a la que no llega a herir ni nada. Un vecino oye la discusión, llama a la policía y evidentemente se llevan a la chica, pero no se la llevan a un centro de internamiento psiquiátrico para que la curen de la adicción a las drogas, se la llevan directamente a la cárcel. Ha pasado con mendigos. Es una ley que está hecha para proteger a la mujer, pero lo que ha hecho es arrasar con amplios sectores de la sociedad a los que margina y convierte en basura humana. Sí, a ver, José Manuel. Vamos a ver, y otra cosa que nos ha ocurrido, y denuncio hace ya más de 2 años, a partir de la publicación del síndrome de alienación parental y demás, es el hecho de la banalización. Se está banalizando en un mercadeo absurdo y bueno, lleno de morbo, sobre todo por los medios de comunicación, el tema tan serio de los malos tratos, porque sí hay malos tratos dentro del hogar, y el tema tan serio de los abusos sexuales a menores, que es algo que se usa para, como correa de transmisión, es otro tipo de maltrato contra el varón. Es decir, el síndrome de alienación parental, que muy bien conoce el Luengo, es el hecho de inculcar el odio a los menores para que rechacen al otro progenitor. Y como yo tengo una orden de alejamiento, rápidamente consigo tener durante un año, que mientras se ve, se instruye, se ve si es real, no es real, se crea el delito, se finalmente condena, tengo a esos niños y se está machacando y está el progenitor que tiene esa custodia, que está acusando al otro, los está inculcando maliciosamente. Un problema tan serio que la Oficina del Defensor de Menores de la Comunidad de Madrid, donde nos encontramos ahora mismo grabando este programa, ha llegado a establecer que en torno al 33% de los casos de separaciones contenciosas se encuentra presente el síndrome de alienación parental en sus distintas fases. Si esto fuera un problema sanitario cualquiera, una gripe, se declararía ahora mismo una pandemia. Estamos hablando de entre 15.000 y 25.000 niños al año en cifras. Los hijos como rehenes y armas arrojadizos, ¿no? Sí. Bueno, yo incluso la cosa llega más lejos, porque otro dato que das tú, Pepe, es el de que entre los niños asesinados por sus madres, que parece ser que hay bastantes, en el 98% de los casos estaban colocados bajo la custodia de la madre, lo cual parece avalar la necesidad de una custodia compartida, que por otra parte en estos momentos la nueva ley de divorcio acoge, ¿no? Sí, acoge, pero entorpece enormemente, porque igual que antes decía su señoría, perdóneme la deferencia, pero el uso profesional, la ley de violencia entorpece directamente cualquier posibilidad de acuerdo, genera un sistema adversarial. A poco que haya una denuncia, no una sentencia, es imposible llegar a acuerdos. Eso es lo que establece la ley. No, pero además el artículo 73 del Código Penal, por el mismo hecho una persona puede ser condenada 2 veces. Exactamente. Sin haber sido condenada una primera vez. En el momento en que hay 2 o 3 denuncias, y aunque las denuncias no hayan sido juzgadas, como ese artículo no ha sido suprimido del Código Penal, se puede dar el caso de que una persona sea condenada primero por los supuestos delitos y luego sea condenada por la acumulación de los supuestos delitos. Es una
Yo lo que quería llegar a decir sencillamente y rápido es que sí existen abusos, sí existen malos tratos en el ámbito de la familia, pero que debido a esta banalización ya se está llegando a un momento de hartazgo y de colapso del sistema que imposibilitan que los reales abusos y los reales malos tratos puedan ser tratados de verdad. Puedan ser tratados de verdad. ¿Por qué? Porque no tenemos 40.000 policías para 40.000 denuncias anuales. Sencillamente. Entonces, nos encontramos los profesionales de la psicología, en mi caso, que tenemos que convencer a las verdaderamente maltratadas, a lo mejor durante un año, para que vayan a denunciar. Porque es así. Estas no denuncian alegremente, como sí los casos que está denunciando este señor en su libro y tantos que vemos en los tribunales. Estas hay que conseguir apoyándolas, llevándolas prácticamente de la mano y claro, luego se encuentran con esa banalización, ese mercadeo, por ejemplo, que ha ocurrido en agosto, que ha sido bochornoso en los programas del corazón, llamados del corazón, en donde se banaliza este problema tan fácil y luego se pasa por caja y a lo mejor luego denuncio. ¿Qué sucede en el caso de los malos tratos psicológicos? Que son mucho más difíciles de probar y en los cuales, bueno, se supone que los varones tienen más fuerza física que las mujeres y por lo tanto pueden ser más dados quizá a ejercer violencia física, pero en cambio en lo que se refiere a la psicología no. Ahí son exactamente iguales los hombres y las mujeres, ¿no? Yo creo, es que, o sea, a lo mejor vengo demasiado cargado de cosas, pero esto es una memoria de un Instituto de Medicina Legal del año 2005 y traigo el original por si alguien lo quiere contrastar, que dice: con respecto al juzgado de violencia sobre la mujer, a lo largo de este año se ha comprobado que, como habíamos previsto, existe una enorme carga de trabajo en asuntos leves, siendo los asuntos realmente graves en este terreno puntuales. Sigue pum 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 y dice, observando únicamente el inconveniente que profesionales de los que se nutre este ministerio proceden fundamentalmente de áreas clínicas en el análisis de esto, con lo que carecen de la picardía suficiente en el terreno en el que las víctimas, por interés en un alto porcentaje, mienten y en otro tanto porcentaje exageran las lesiones para conseguir los beneficios de la ley. Está a disposición del señor juez si quiere leerlo. Es decir, lo que viene a decir que no es solamente la evaluación clínica, sino la forense. Es decir, un principio que tienen estos señores a la hora de valorar el testimonio es el que no exista interés espúreo para llevar a cabo determinadas acusaciones. Aquí sí hay un interés y se ve claramente. ¿Por qué? Y voy a ceder rápidamente la palabra al juez para que lo complete. Antes, y usando la palabra de un jurista muy reconocido en este país, antes los niños venían con un pabellón debajo del brazo, ahora vienen con un piso. Y eso es así de claro. Y claro, si ustedes se plantean que yo he tenido asuntos en los cuales la vivienda valía 40.000 millones de pesetas, claro, la presión a los menores, imagínense, si me gasto 50, 100 millones de pesetas, de las pesetas, perdonen, los viejos hablamos de pesetas, pues no pasa nada. Los viejos y los jóvenes como yo. Parece ser que incluso algunas de esas sentencias de alejamiento se producen contra la voluntad tanto de la mujer como del hombre, que no lo desean ninguno de los dos, ni el esposo ni la esposa. Sí, eso es... Bueno, ya antes o después llega, ya le digo, el 50% llegan a esa conclusión de que no quieren esa orden de alejamiento. Entonces hay que entender que esa orden de alejamiento es una orden que se dicta y está condicionada a la voluntad de la mujer, porque y claro, bueno, con el peligro de que... Y si infringen esa sentencia, hay un quebrantamiento, hay otro delito que es el de quebrantamiento. Son adultos, su libre albedrío, claro, yo quiero ver a este señor, esta señora, por eso se les absuelve del delito de quebrantamiento de condena y aparte, porque si no incluso habría que castigar a la mujer como cómplice de ese delito, pues claro, o inductora de ese delito. Se llega a este absurdo. Pero ya ha generado estadística, eso sí. Y las estadísticas el Estado las presenta muy claramente. Claro, ya se habla de casi 200.000 es que el gran fallo de la estadística es que se legisla en base a la estadística. Se dice, como la mayoría de casos de maltrato son de hombres, hay que poner más pena a los hombres que a las mujeres. Eso no es así. Porque ya, por ejemplo, cuando yo era juez de vigilancia en Barcelona, en un acto en prisión, la consejera entonces de la Generalitat les hablaba a los presos en castellano. Y yo digo, como iba contra su predicación, yo digo, ¿cómo les hablas en castellano? Dice, bueno, es que la mayoría de los presos no se has dado cuenta que son todos castellanos. Entonces digo, si hemos de poner... si fuera el caso de que la mayoría de los que roban no son castellanos... Sino castellano-parlantes. Castellano-parlantes. Bueno, pero ella decía castellanos y se entendía que quería decir castellano-parlantes.
Pero claro, lo que no podemos es poner más pena. Si los robos si resulta que fuera verdad, que la mayoría de los que roban son inmigrantes o drogadictos o castellano parlantes, Pues sí, no por eso hay que ponerlos, no por eso hay que judíos. ponerlos más penas. Y además, claro, simplemente con sancionar, pues claro, ya es lógico, los que no si las mujeres no maltratan, pues no se las condenará. Si los que más maltratan son los hombres, más condenados estarán. No hace falta que haya un plus de pena para eso. Sí, pero hay unas cosas que yo quiero dar aquí. Vamos a ver. Si en esta sociedad que estamos alguien tiene que tratar diariamente con la mentira, son ustedes. Ustedes los jueces. Tienen que tratar, porque si hay dos partes, una de ellas no lleva razón, porque si no, no hubieran llegado a ustedes. No se llega a un juzgado si nos ponemos de acuerdo. Entonces, siguiendo la vista, hay una pelea, en parte por personas que defienden estos atributos, creo desde mi punto de vista, sin pasarse en la objetividad, niegan la existencia de gente que miente para conseguir un beneficio. Entonces yo vuelvo a lo mismo, a decirle, nosotros, repito, nos dedicamos a los estudios, no a la ideología, y le presento lo que ha publicado el Instituto de Medicina, un Instituto de Medicina Legal, este año. No sé si lo coge, no sé si no se lo cuento yo. Dice, estudio comparativo de delitos sexuales, que es de lo que hablaba el compañero antes. Los americanos le llaman the silver bullet, que es la bala de plata, que es la que mata. Es decir, bueno, pues si no he podido de aquí, pues ahora digo que ha habido abusos a los niños, abusos sexuales, ¿no? Y entonces, este instituto, yo creo que con mucha valentía, nosotros es la primera vez que lo vemos y nos ha costado conseguir estos estudios. Y aquí dicen veracidad, estudio comparativo de delitos sexuales 2005 según veracidad, total 83, veracidad 10. Esto no está diciendo que todo sea mentira. El Instituto de Medicina Legal de Murcia ha dicho este año que el 84% de las denuncias de abusos sexuales son falsas. Pepe, te veo desde hace rato con un papel en la mano cuyo contenido seguramente quieres trasladar a los espectadores. Quería contar que esta es una de las leyes que más se incumplen, como decía Víctor. Claro. La orden de alejamiento, el 80% de los extranjeros que están en España la incumplen completamente. Es una ley que permite las denuncias falsas en los juzgados, con lo cual abre la puerta abierta a que una mujer que quiera separarse y que no quiera esperar los casi 500 días que tarda un divorcio o tardaba antes a través de los juzgados de familia, habla de malos tratos, porque siempre en los procesos de separación y divorcio se producen malos tratos mutuos, ¿no? Es normal, porque no somos santos. Entonces se acoge a los malos tratos y a los 10 minutos tiene la separación. Le han echado al marido de la casa, le han dado una bolsa de basura para que se lleve el pasaporte y los 4 objetos que ha podido pillar sobre la marcha. Una orden de alejamiento de sus hijos. Una orden de alejamiento de sus hijos, a los que tras la orden de alejamiento los podrá ver 4 veces al mes y además tiene que pagar una pensión. Y si acaban de comprar un piso con una hipoteca hace 2 años y el piso es por 20 años, va a tener que seguir pagando el hombre la hipoteca durante 18 años para que su señora se case con otro hombre o sea, empareje con otro hombre y el señor pase delante de la casa y lo vea con su pijama en la ventana de su casa. Pero el hecho de que la señora viva more uxorio con otra persona no interrumpe ese tipo de sentencias en absoluto, aspecto económico. En absoluto. En absoluto, en absoluto. No. El hombre, hay un bien a proteger que son los hijos y en la medida que hay un bien a proteger que son los hijos, el hombre tiene que seguir pagando la manutención de los hijos, los colegios de los hijos y la vivienda pasa a favor de directamente a ser usufructada por los hijos y por la mujer. De ahí que la gente de Nuevo Feminismo crea que es un atraso para las feministas y sobre todo para ahí las la mujeres. Importancia de los hijos que comentaba antes, de hacerse con la mente de los hijos y de inculcarle maliciosamente y generarles una alienación parental del otro progenitor. No quiero verte, para jamás perder la custodia, porque es el filón. La custodia lleva aparejada la casa y las pensiones. Y la pensión y todo eso. Y entonces, ¿qué se está haciendo con las mujeres? Pues hoy el 52% de las mujeres trabajan, sin embargo se están convirtiendo, las mujeres que se separan se están convirtiendo
en unas vagas y unas parásitas de la sociedad, cuando lo normal es ir en un plazo de 1 a 3 años a la disolución de las sociedades gananciales y que tanto la mujer como el hombre, después de aportar cada uno la misma cantidad para el mantenimiento de los hijos y la educación de los hijos, tenga la posibilidad de rehabilitar su vida en igualdad de condiciones, cosa que la ley impide. Bueno, nos quedan apenas 3 minutos. Yo hay una cuestión que tengo que plantear. Ya supongo que existe mucha menos experiencia y mucha menos jurisprudencia que la relativa a los matrimonios entre heterosexuales, pero este tipo de problemas suceden también, supongo, en los matrimonios y emparejamientos homosexuales. Igual o superior. Nosotros hemos presentado en varios de los informes que se han distribuido la violencia entre parejas homosexuales. Sí. Y la tienen ahí. Los informes están a disposición de todo el mundo y se han distribuido. Es mayor. Sí. Lo que desmonta el hecho de que la violencia sea del varón. Estamos hablando de parejas homosexuales lesbianas, por ejemplo. No es cuestión ni de testosterona ni de estrógenos. Ni nada por el estilo. La violencia es una. Y luego sus expresiones son donde distintas. les demuestran que la violencia... estudios muy serios, que pongo a disposición del que quiera recibirlos, porque están ahí, donde demuestran que la violencia no tiene sexo, que el inicio de la violencia, y no son opiniones, repito, nosotros en nuestro grupo no trabajamos con opiniones, trabajamos con datos y con estudios. Última pregunta, tu libro lleva en estos momentos poquísimos días en la calle, llevará algunos días más cuando celebremos la segunda parte de esta conversación con las dos feministas, pero ha suscitado ya reacciones, algunas de ellas agresivas. Muchísimas reacciones. El periódico El Mundo, cuando hizo la prepublicación, habló de que era un libro políticamente incorrecto. Yo creo que es un libro políticamente incorrecto, pero socialmente correctísimo, porque la gran parte de la sociedad está en la línea de este libro. Se ha hecho hay un maltrato institucional terrorífico sobre los hombres. El hecho de que en el primer año de aplicación de la ley de violencia de género la policía haya detenido 160.000 hombres es, como decía antes José Manuel, es una epidemia en contra del hombre. Y hay que poner fin a este tipo de... cambiando la legislación. Sí, con muchísima brevedad. No, simplemente para ser honesto, cuando se me ha preguntado si había obtenido yo sufrido alguna presión, yo no he sufrido ninguna presión, pero sí que una compañera que presentó de Castilla-La Mancha, supongo por el hecho de ser mujer, también son las mujeres que actúan en ese sentido, se ven más como traidoras, sufrió por parte de la defensora del pueblo de Castilla-La Mancha, presentó una queja al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado por el simple hecho de haber ejercido un derecho que tiene todo juez y hasta la obligación de presentar, cuando así lo entiende, una cuestión de inconstitucionalidad. Este es el penal de Albacete, ¿no? Sí, exactamente. El valor castrado, verdades y mentiras de la violencia doméstica en España, autor José Díaz Herrera, recién aparecido con el sello de Planeta.